¿Cómo caminar en el poder sobrenatural de Dios? De Guillermo Maldonado. Capítulo 8. Milagros, señales, maravillas y expulsión de demonios. Parte 2. ¿Qué son maravillas? En griego se utiliza el vocablo teras para significar maravillas, un adjetivo que siempre es usado en plural. Teras describe algo extraño, que deslumbra y asombra al espectador, cuya procedencia se atribuye a un acto divino. Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. La diferencia entre una señal y las maravillas es que la señal indica o apunta a algo o a alguien específico. Tiene un destino o destinatario. En este caso es Jesús. En cambio, las maravillas testifican de Jesús y apelan a la imaginación, el intelecto y el corazón del observador. Lo sensibilizan, causándole espanto y asombro para que reciba el Evangelio. Veamos un testimonio que ilustra una asombrosa maravilla. Mientras ministraba en el Sport Arena de Los Ángeles, California, con unas 10,000 personas en los asientos, la gloria y el poder de Dios cayeron y empezó a manifestarse el fuego de su presencia, a tal grado que la gente sentía que se quemaba. De repente, entre la multitud, un hombre comenzó a gritar y saltar. Cuando llegó a la plataforma me contó que era un pastor que llevaba 18 años predicando en contra de los milagros, porque no creía que realmente sucedieran, sino que eran invento de algunos predicadores. Él había llegado ahí a escondidas de su denominación. Cuando le pregunté por qué había subido con un bastón en la mano, nos contó que, de niño, le había dado poliomielitis, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y destruye las neuronas motoras, ocasionando parálisis en algunas partes del cuerpo y debilidad muscular. Esto le había dejado la pierna izquierda paralizada, los tejidos comidos y los músculos dañados. El diámetro de su pierna era apenas como 3 dedos de su mano. Se le había secado. Era hueso forrado en piel, por tanto no podía moverla ni levantarla. Nadie le impuso manos. Él estaba en su asiento cuando sintió que la pierna se le empezaba a inflamar. Sintió que algo crecía en su interior. Cuando se tocó de la rodilla para abajo, sintió que se llenaba de carne, pero hacia arriba todavía estaba seca. Entonces clamó a Dios diciendo: Señor, termina tu obra, por favor. En aquel momento sintió que de la rodilla hacia arriba también se llenaba de carne. Allí mismo comenzó a mover la pierna, mostrándoles a todos su sanidad. Este testimonio fue un hecho maravilloso, asombró a todos los presentes, sirvió para que cientos de ellos recibieran salvación y para que Cristo fuera exaltado. El hecho fue tan comentado que incluso la televisión secular de Los Ángeles le dio cobertura durante varios días. ¿Qué es la expulsión de demonios? La guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas se reduce al dominio del alma humana. Dios nos creó, pero Satanás ha trabajado siempre por usurpar la creación, para destruirla, porque odia a Dios y todo lo que se parezca a Él. Pretende gobernar la tierra porque así se adueñaría de lo más preciado para el Padre, sus hijos. Cuando un ser humano no le da lugar a Jesús en su corazón, el enemigo toma ese lugar y coloniza el territorio, ciega a la persona para que no vea al Hijo de Dios y llena de contaminación su vida, con pecado, enfermedad y muerte. La separa definitivamente del Padre, pero Jesús vino a impedir eso. Dos reinos no pueden gobernar sobre una persona. La expulsión de demonios implica el establecimiento del reino de luz con el consiguiente desplazamiento del reino de las tinieblas. Jesús vino para establecer el reino de los cielos en la tierra. Él tiene poder para expulsar a Satanás. Jesús fue al infierno, le quitó al diablo las llaves de la muerte y del Hades. Vea Apocalipsis 1:18. Y nos dio autoridad para hacer lo mismo en su nombre. Vea Lucas 10:19. Entonces, la expulsión de demonios es el acto de sacar a los demonios de un cuerpo, en base
a la autoridad delegada por Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Expulsar demonios es hacer que Satanás no gobierne más sobre una persona, que la luz de Jesús brille en ella, que sea reconciliada con el Padre y pase a formar parte activa del reino de los cielos. Es pasar de muerte a vida. Marcos 9, 38 y 39. Juan diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre, que luego pueda decir mal de mí. Existe una relación directa entre los milagros y la expulsión de demonios. Jesús nos dijo que en su nombre haríamos milagros y echaríamos fuera demonios. La expulsión de demonios es un milagro porque es algo sobrenatural. Hechos 8, 6, 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Los señalados arriba eran milagros visibles que tenían lugar al instante, delante de los ojos de testigos. En los años que llevo ministrando el poder sobrenatural de Dios, he encontrado que la mayoría de enfermedades están ligadas a una actividad demoníaca en el cuerpo, en las emociones o en la línea sanguínea. El plan de Satanás es matar y destruir la creación de Dios. Por eso trae enfermedades y plagas. Cuando echamos fuera los demonios, las personas se sanan al instante. Esto me ha ocurrido con muchos enfermos de cáncer. Así que, si continuamos echando fuera demonios, los paralíticos y los cojos se levantarán y serán por señal. Ilustremos lo dicho anteriormente con un testimonio. Una jovencita llegó a la iglesia atraída por un video puesto en internet. Llevaba casi toda su vida sumida en depresión. A los 11 años comenzó a usar drogas, consumir cocaína, beber alcohol y tomar muchas pastillas. Siendo adolescente, había huido de la casa de sus padres y trató de suicidarse unas 7 veces cortándose las venas. Cierto día vio un video de la pastora de jóvenes de nuestra iglesia y le escribió. Se comunicaron, hizo la oración de fe, recibió liberación y Dios transformó su vida. Satanás se estaba llevando esa vida usando la depresión, las drogas y hasta espíritus de suicidio, pero Dios la rescató. Hoy es libre y vive feliz. La expulsión de demonios es una manifestación visible que el reino de Dios está presente. Hechos 19:11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo hacía milagros extraordinarios. Para la iglesia primitiva, ver milagros era algo normal. Durante los primeros años del cristianismo, se vivía en un ámbito de milagros y dimensiones sobrenaturales que la iglesia hoy no ha visto. Todos los milagros que Dios hace son maravillosos, pero hay algunos que son más impactantes que otros. Veamos el siguiente testimonio. Una mujer llevaba 18 años con hepatitis C crónica, de la peor clase, con genotipo PC1b, debido a una transfusión de sangre contaminada. Había recibido quimioterapia con la consiguiente pérdida de cabello, despigmentación, apatía, debilidad, depresión, daño de órganos internos y pérdida de memoria. Un día fui a predicar a la iglesia donde ella se congregaba y Dios le habló a través de mí, diciendo que todo lo que el diablo le había robado se lo iba a devolver. Ella sintió una fuerte presión y un calor interno, algo que le entraba por la cabeza, las manos y los pies. A medida que la ministraba diciendo, declaro vida a tu cuerpo, la mujer se apropió de estas palabras, y cuando fue a hacerse un nuevo chequeo médico, los doctores encontraron que el virus había sido reducido a 0. Ellos mismos reconocieron el milagro, pues aquello no era humanamente posible. Y este es apenas uno de los varios milagros que el Señor hizo gracias a la palabra que Él me dio, porque además le reconstruyó el bazo que había perdido en un accidente y pudo quedar embarazada cuando antes era estéril. Gloria a Dios. Entonces, nuestra obligación es presentarle a esta generación un mensaje claro y poderoso, con demostraciones de iasis, sanidades, terapeu, curas,
y Ahomai, salvaciones, Dunamis, milagros, Simeión, señales, Teras, maravillas, que incluyan la expulsión de demonios y operar en los dones del Espíritu Santo. Todos estos actos sobrenaturales son parte del Evangelio del Reino, porque testifican que Cristo está vivo y disponible para todo creyente que crea y desee manifestar su poder para bendecir a la gente. Presentar algo menos que esto no es el Evangelio del Reino de Dios. Sanidades, milagros, señales, maravillas y expulsión de demonios son claves para expandir el reino en la tierra. La gente que ha recibido un milagro no ha permanecido pasiva, sino que ha ejercitado su fe. Como dato importante, podemos decir que Jesús obró milagros usando diversos métodos. El Espíritu Santo no siempre trabaja de la misma manera. A veces bastaba con que Jesús tocara a la gente. Otras veces les imponía manos. Declaraba la palabra, metía sus dedos en el oído o hacía barro con su saliva. Si anhelamos lo sobrenatural, tenemos que ser flexibles y estar listos a obedecer al Espíritu Santo en cualquier momento. Dios confirmó y validó el ministerio de Jesús, principalmente con milagros, señales, maravillas y dones del Espíritu. Hebreos 2:4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios testificó de Jesús con 4 marcas: milagros, señales, maravillas y dones del Espíritu Santo. Es preciso tener en cuenta que los judíos por cultura requieren señales a un hombre de Dios. Nunca reconocen a un profeta que no muestre señales sobrenaturales. Por eso todos los profetas del Antiguo Testamento marcaban sus ministerios con señales y milagros. Nunca podremos alcanzar con el Evangelio a los judíos, ni mucho menos a las naciones musulmanas, si no les mostramos señales sobrenaturales. Es más, yo no me atrevería a ir a ningún otro país si no estuviera convencido que Dios va a respaldar el mensaje que voy a predicar con milagros, señales y maravillas. Toda persona que opera en milagros lo hace por revelación o conocimiento revelado. Cuando hay una revelación genuina, no hay forma de evitar la manifestación de milagros. Esto confirma que la revelación vino de Dios. Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ningún hombre se mueve en lo sobrenatural sin una verdad que exceda lo común. En la historia de la Iglesia, todos los hombres que se han movido en milagros, señales y maravillas han obedecido una revelación de Dios, confirmada con su palabra. Estos son los hombres que han dejado un legado en la tierra. Son los pioneros que se han adelantado a su generación para después enseñarle a esa generación a hacer lo mismo y transferir un legado a la siguiente. Dios levantó en el siglo XX y sigue levantando en el presente siglo hombres y mujeres con este tipo de revelación, cuyos nombres de inmediato se asocian con el poder en que operan. Por ejemplo, cuando menciono al pastor William Seymour, pensamos en avivamiento y milagros. Si digo A. Allen, pensamos en milagros y almas. Si mencionamos a Carlos Anacondia, pensamos en salvaciones y liberaciones. Lo mismo sucede con Gille Ávila, a quien asociamos con salvación y milagros. Omar Cabrera personifica salvaciones y destrucción de fortalezas. Bill Hammond es lo profético. Alan Vincent es la revelación del reino y la guerra espiritual. Cuando menciono al Dr. T.L. Osborne, lo asociamos con milagros, sanidades, prodigios y salvación de almas. Y si digo Morris Cerullo, pensamos en milagros, salvaciones y mover profético. Asimismo, cuando mencionamos al apóstol Cash Luna, lo asociamos con sanidades, milagros y finanzas. ¿Qué tal si le menciono a otro predicador? ¿Lo podría identificar así de rápido? Si usted puede asociarlo con algo sobrenatural sin pensarlo 2 veces, quiere decir que ese es su sello apostólico. Esa es la revelación en la que dicho hombre opera. Hoy en día muchas personas carecen de revelación. Si solo manifiestan milagros es porque están usando los principios que aprendieron de otro, que sí tiene revelación. Segundo, aprobando el ministerio de su Hijo. Hechos 2:22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno,
varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Con vosotros mismos sabéis. Dios aprueba y valida nuestro ministerio de la misma forma como aprobó a Jesús y su ministerio, con milagros, señales y maravillas. Tercero, confirmando su identidad como el Mesías. Mateos 11, 4 y 5. Respondiendo, Jesús les dijo: Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estos versículos constituyen la respuesta de Jesús a Juan el Bautista, quien después de declarar que Jesús era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ve a Juan 1:29. Cuando lo llevan a prisión, comienza a dudar de esa verdad. Lo admirable aquí es que Jesús no le contestó contándole sus logros personales. Tampoco le habló de qué tan bueno o santo era, sino que le mandó a contar todas las grandes obras sobrenaturales que Dios hacía a través de él, y cómo eso confirmaba su identidad de verdadero Mesías. Estas también deben ser nuestras credenciales. Cuando la gente nos critique, nos persiga, nos juzgue y tenga alguna duda acerca de nuestro llamado, debemos responder con evidencias como estas, que señalan que nuestro ministerio vino de Dios y que somos de Él. ¿Qué propósitos tienen los milagros, señales y maravillas? Han ocurrido excesos en el área de los milagros, sin embargo, ese no debe ser un obstáculo para manifestarlos, porque aquellos que han tenido miedo a los excesos terminan en el otro extremo. Viven sin el poder y sin los milagros de Dios. Para traer luz a este asunto, vamos a explicar los propósitos bíblicos de los milagros. Primero, testificar que Jesús es el Hijo de Dios. Juan 10, 37 y 38. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dios testifica en el momento en que la palabra es predicada. Cuando la gente no cree por la palabra, cree por las señales y milagros. Nicodemo fue tocado por las señales que Jesús hacía y creyó. Si un milagro no apunta hacia Jesús, yo tengo dudas que provenga de Dios. Vivimos en una generación que nos demanda pruebas del poder de Jesús. En las iglesias tenemos muchos predicadores motivadores, con mensajes inspiracionales que solo suplen una necesidad temporal, pero no pueden probar que Jesús es el Hijo de Dios con una evidencia sobrenatural. Cuando Moisés fue a hablarle al faraón, Dios lo respaldó con milagros poderosos que doblegaron al faraón y le dieron fe al pueblo de Israel para creer que sobrevivirían en el desierto y llegarían a la tierra prometida. Predicar algo que no libera a la gente es un insulto a la cruz. Hoy en día, los líderes se dan muchas ínfulas y títulos, se dicen apóstoles, doctores, evangelistas y más, pero no importa cómo se llamen ni cuántos cargos ostenten, solo serán creíbles y seguidos cuando el ciego pueda verlos o cuando el sordo pueda oírlos, alabar el nombre de Jesús. Esa es la garantía de veracidad. Segundo, hablar una verdad alegórica del reino de Dios. Marcos 8:23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Cada vez que Jesús hacía un milagro era para ilustrar la condición espiritual del pueblo y señalar que Él era el Hijo de Dios. Por ejemplo, cuando sanaba a un ciego, ilustraba la ceguera espiritual. Eso me sucede muy a menudo cuando enseño acerca del reino. Dios sana a los ciegos como señal de que está abriendo los ojos espirituales de su pueblo para que vea el reino. Notemos el siguiente testimonio. En cierta ocasión estábamos en la iglesia, en una reunión de sanidad y milagros, cuando en un momento dado Dios me reveló que quería sanar a sus hijos de la vista. Cuando hice el llamado, pasó al frente una señora que llevaba 13 años ciega del ojo derecho, porque tenía el centro de la retina destruida y no podía ver los rostros de la gente. Oré por ella, y Jesús al instante la sanó. No puedo expresar la alegría y la sorpresa
de esa mujer cuando comenzó a ver nuestros rostros con el ojo que hasta hacía unos minutos había estado ciego. De la misma forma que lo está haciendo en lo físico, Dios está devolviendo la vista a los cristianos que han permanecido ciegos para ver lo que el Señor hace en este tiempo. Tercero, provocar que las personas sedientas de Dios le busquen. Hay algunas personas que anhelan hacer milagros, pero creen que deben esperar a tener el carácter. Esta es una mentalidad tradicional y religiosa, porque la Biblia no habla de tener un carácter desarrollado para moverse en milagros, aunque considero que el carácter es esencial para la santidad, no lo es para los milagros. Lo único que necesitamos es ir y hacerlos en el nombre de Jesús. Eso despertará en los inconversos la sed por buscar a Dios. Hay quienes cuando ven un milagro, una sanidad o una señal de Cristo, vuelven su corazón a Él. Corren desesperados porque se dan cuenta que está vivo, que es real, que ha resucitado. La gente busca a Dios pero no logra encontrarlo. Un milagro es la señal que indica dónde está el Dios que tanto anhelan. Cuarto, establecer y expandir el reino en territorios hostiles. Primera de Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Hace unos años atrás, Miami era conocida como el cementerio de los pastores. Era un territorio muy difícil para el crecimiento de las iglesias. Por casi toda una generación, más de 40 años, las iglesias no lograban superar las 2.500 personas. Sin embargo, cuando comenzamos a predicar el Evangelio del Reino con demostraciones del poder de Dios, que incluían maravillas, milagros, señales, el territorio se abrió. Llegamos a establecernos como la iglesia hispana de más rápido crecimiento de los Estados Unidos y aún seguimos creciendo. Somos una de las iglesias pioneras de Miami. Dios ha levantado a otros hombres ungidos por Él para que le sirvan en distintos sectores de la ciudad. Al principio, tuvimos la oposición de varios pastores, quienes no estaban de acuerdo con el tema de la liberación y los milagros. Pero después, Dios testificó de su veracidad y confirmó que Él nos había enviado. Hoy por hoy, muchos de esos pastores envían a su gente a nuestro instituto de liderazgo para que sea entrenada y pueda servir en sus iglesias. En la actualidad, continuamos expandiendo el reino de Dios hasta alcanzar el 10% de la población de la ciudad, porque eso es lo que Dios me ha prometido. Dentro de la infraestructura que requerimos para recibir esa gran cosecha, Dios me ordenó edificar un coliseo para 20.000 personas y que construyera una universidad cristiana totalmente acreditada, incluso a nivel secular. El propósito es impactar el ámbito profesional y el cristiano, y entregarle a la sociedad líderes capacitados para lidiar con las leyes del mundo espiritual y las del mundo natural. Todo esto ha traído un gran crecimiento a niveles que sería difícil describir, pero lo que más ha contribuido a este crecimiento han sido los milagros, las señales, las maravillas, los dones del Espíritu Santo y la expulsión de demonios que Dios hace a través de los líderes que he entrenado. Quinto, plantar iglesias prósperas que crezcan y permanezcan. En las Escrituras hay un patrón que se repite. Donde quiera que se plantaba una iglesia sobre la base de lo sobrenatural, milagros, señales y maravillas, había un crecimiento rápido que afectaba a toda la región. En mi experiencia de plantar iglesias y ayudar a otros a hacerlo, el ingrediente de la aceleración reside en el evangelismo, la oración, la liberación, la restauración de la familia, los milagros y las señales. Puedo testificar que todas las iglesias y ministerios que están bajo mi cobertura espiritual en 25 países del mundo han dejado de ser iglesias de cientos para ser iglesias de miles en pocos años. Sexto, evangelizar por todo el mundo, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La palabra testimonio significa hacer evidente algo. En otras palabras, este evangelio será proclamado
para hacer evidente y manifiesto el poder sobrenatural de Dios a todas las naciones de la tierra. Será una réplica del ministerio de Jesús, de lo contrario no es el evangelio del reino. Predicar el evangelio sin milagros no es suficiente. El mundo está esperando ver pruebas que solo puedan ocurrir si predicamos el evangelio del reino. Más almas se pueden salvar en corto tiempo con evidencias sobrenaturales que en varios años sin ellas. El evangelio del reino será predicado con el testimonio, el cual es producido por los milagros, las señales y las maravillas. El testimonio es nuestra predicación. ¿Por qué usted sabe que la gente es libre? Porque usted ha sido libre. ¿Por qué usted sabe que la gente es sana? Porque usted ha sido sanado. Usted no será creíble, no será un testigo fiable si Dios no levanta testimonio en usted. Antes era ciego, pero ahora veo. Un testigo de Jesús es uno que ha visto, oído y experimentado el poder de Dios de primera mano. Séptimo, desafiar la mente y el razonamiento de la gente escéptica y hostil al Evangelio. Cuando Dios manifiesta milagros, señales y maravillas, causa asombro en la mente y trae convicción al corazón, a tal punto que es una de las maneras en que las personas pueden cambiar de rumbo y responder al Evangelio. Hay países en el mundo imposibles de evangelizar sin una clara demostración de milagros que remueva el velo de incredulidad de sus mentes y sensibilice sus corazones. Octavo, confirmar con señales la predicación de la palabra. Marcos 16, 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. En el tiempo de Jesús, los milagros, las señales y las maravillas siempre seguían la predicación del Evangelio del Reino y nunca se hacían fuera del contexto de la palabra ni tampoco para exaltar a un hombre. Si usted tiene un buen producto, no necesita mentir porque el producto hablará por sí mismo. Será su mejor testimonio. En este caso, los milagros, las señales y las maravillas le otorgan credibilidad para penetrar las mentes intelectuales y humanistas que se quieren oponer al Evangelio. Noveno, probar que Jesús ha resucitado y vive para siempre. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Los milagros hechos en el nombre de Jesús constituyen evidencias sobrenaturales de su resurrección. Y si ha resucitado, hará mayores cosas que cuando estaba en la tierra. El siguiente es un testimonio poderoso de que Jesús vive. Un día estaba ministrando en nuestra iglesia hija ubicada en Capé, Coral, Florida. El lugar estaba copado. La gloria de Dios cayó y su presencia era tan fuerte que vino un cántico nuevo hermoso, que mudó la atmósfera del lugar. En medio de un gran fuego del Espíritu, una mujer pasó a testificar diciendo que a ella le faltaban 7 dientes, pero cuando la gloria cayó, sintió calor en su boca y al examinarla, el médico encontró que Dios le había creado 7 dientes nuevos. Fue glorioso. En la misma reunión se encontraba un hombre que había sufrido un accidente y tenía clavos y metales en las rodillas. Brincando con los clavos en la mano, llegó hasta el altar y testificó que los metales y clavos se le habían caído. Estaba totalmente sano. Además, traía documentos médicos que probaban su estado anterior.